Buenos días para todos. Mi nombre es Nicolás Jiménez, estoy a cargo de todo el tema de publicaciones en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y por estos días, en el marco de la Feria del Libro, de la Feria Virtual del Libro, iniciamos un ciclo de actividades y conversaciones con distintos autores del sello editorial. En particular, hoy para abrir este ciclo de conversaciones nos acompaña el profesor Manuel Gámez, autor de uno de los textos recientemente publicados en la revista Fronteras de la Historia. Y corríjame si me equivoco, profesor, se está adelantando en este momento la edición científica del siguiente volumen de la revista. Ujú. Entonces, profesor, buenos días. Es sin duda una modalidad bien particular para iniciar este ciclo de conversaciones, pero bueno, nos encanta tenerlo para iniciar este ciclo de charlas. Y bueno, profesor, cuéntenos un poco, iniciemos la conversación por ahí un poco sobre la génesis de este texto titulado Arquitectura religiosa en la Nueva Granada, la Catedral de Santa Marta durante el siglo XVII. Cuéntenos un poco sobre la génesis de ese texto, de su interés por la historia de la arquitectura y de pronto hablemos un poco también de su interés por la historia del Caribe en particular. Ujú. Bien, pues muy buenas tardes desde España, buenos días allá en Bogotá, en Colombia. Bueno, en primer lugar me gustaría pues agradecer al ICANN, el que me haya ofrecido participar en estos encuentros, que bueno, pues creo que son bastante enriquecedor para, bueno, sobre todo afianzar y unir las distintas comunidades académicas que nos encontramos a un lado y a otro del Atlántico. Bueno, mi acercamiento al estudio de la Catedral de Santa Marta en particular y a la arquitectura religiosa de la Nueva Granada en general viene sobre todo gracias a mi interés por el análisis, por el estudio sobre todo de los ingenieros militares que trabajaron vinculados al virreinato de la Nueva Granada durante el siglo XVIII. Este tema ha ocupado pues, bueno, buena parte de mi corta todavía trayectoria profesional, sobre todo al dedicarle bueno, pues mi tesis doctoral, recientemente defendida en la Universidad de Sevilla, también por vía telemática, pues sobre todo adaptándonos a las circunstancias del confinamiento. Eh, y bueno, pues sobre todo es a partir de mi acercamiento a estos profesionales, a los ingenieros militares, cuando bueno, pues entiendo que hay un campo de estudio muy amplio y mucho más allá de lo que sería pues simplemente el análisis de las fortificaciones o de los sistemas de defensa, que es lo que tradicionalmente la historiografía les ha venido dedicando o los ha venido relacionando, ¿no? Entiendo que son un grupo de militares, de profesionales que no solo se limitan a tratar este tipo de cuestiones relacionadas con la poliorcética, con la defensa y la protección de los puertos, sino que también van a ir más allá y se ocuparán de realizar, de construir, de diseñar edificios civiles y religiosos, siendo probablemente el ejemplo más representativo en el caso colombiano la Catedral de Santa Marta, aunque no es el único ejemplo en lo que sería todo el conjunto del virreinato, ni por supuesto en lo que sería el entorno de la actual Colombia, sino que, bueno, son otros muchos los casos, ¿no? En cierto modo, Santa Marta, pues es sin lugar a duda el ejemplo más atractivo y sobre todo por el que pasan los ingenieros más destacados, sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso, bueno, explica un poco mi acercamiento a este caso. Normalmente cuando pensamos en ingeniería militar en el país, uno de los lugares que más llama la atención, por supuesto, es todo el sistema de fortificaciones de la Bahía de Cartagena. ¿Por qué el interés en Santa Marta, profesor? ¿De dónde viene ese interés por Santa Marta? Pues ¿En precisamente particular por la catedral o...? no. Yo en mi tesis doctoral y bueno, también en otras publicaciones también me he dedicado a analizar el sistema de defensa de la propia ciudad. Ok. Quizás mi interés por Santa Marta recae en que haya demasiados textos sobre Cartagena de Indias y quizá haya una pequeña descompensación en lo que se refiere al caso Samario, al caso de Santa Marta. Únicamente, bueno, por citar la monografía del profesor Zapatero, en la que dedicó bueno, pues algunos capítulos al análisis del sistema defensivo de Santa Marta y poco más. Hay poco más escrito sobre lo que sería el sistema de defensa y el paso de los ingenieros militares por esta ciudad. Y sin lugar a duda es, bueno,
que quitando el caso de Cartagena, extraordinario, pues es una de las ciudades más importantes, su puerto así lo fue, lo que sería el desarrollo de la Audiencia de Santa Fe y sobre todo del conjunto de puertos que conformaron el Virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, parece que la historiografía no le ha prestado tanta atención como sí ocurre con el caso cartagenero, ¿no? Porque también ocurre mucho, digamos, el tema de la disponibilidad de fuentes para estudio de episodios particulares de la historia del país. A veces se dificulta por, hay poca documentación, los archivos no necesariamente están accesibles, algunas veces están en mal estado. ¿Cómo fue ese tema de acercamiento a las fuentes, profesor? ¿Pudo consultar en las fuentes primarias aquí en el país o se trabajó en archivos españoles, que es una cosa más bien común para trabajar ese periodo? Sí, lógicamente el historiador siempre tiene bueno, pues la tentación de acercarse a las fuentes primarias, sobre todo a través de archivos. Yo siempre, bueno, pues evidentemente hay que hacer un primer rastreo bibliográfico, saber qué se ha escrito sobre el tema para poder acercarnos a él. Y una vez que se ha hecho este primer rastreo, pues se produce ese acercamiento a las fuentes primarias. Yo tengo la suerte de residir en Sevilla, donde, bueno, pues contamos con el magnífico Archivo General de Indias, que es una fuente pues inagotable, sobre todo para estudiar el periodo virreinal de América, ¿no? No obstante, yo haría una diferenciación sobre todo por cronologías. Es cierto que en el caso de Santa Marta, hasta el siglo XVIII no hay una documentación, digamos, abundante, una documentación que permita acercarnos a casos muy concretos de lo que ocurre en ese puerto y sobre todo, pues insisto, en el Archivo General de Indias donde se conserva gran parte de toda esa documentación, ¿no? Igualmente en Madrid, en el Archivo Militar, también existen bastantes documentos importantes y sobre todo, gracias al sistema de correos y de documentación que instauró la corona española en América, también es muy interesante poder analizar los duplicados, es decir, las cartas que se mandaban a los virreyes y por lo tanto pues es bastante curioso al menos poder ir a Bogotá, al Archivo General de la Nación y comprobar cómo alguna de la documentación que también se conserva en el Archivo General de Indias está duplicada en Bogotá, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el poner en común toda la documentación que existe en esos tres grandes archivos, el Archivo General de Indias, Archivo Militar de Madrid y el Archivo General de la Nación de Colombia, esos tres archivos considero que son un poco la fuente principal para el estudio de todo lo que sería la historia de Santa Marta y, por supuesto, de la historia de Colombia en el periodo que estamos aquí tratando. Entonces, digamos, de entrada sabríamos, hay documentación abundante sobre el periodo, a pesar de que no sea un lugar, no sea una ciudad tan estudiada, es lo que le entiendo. Sí, sí, fíjese que los ingenieros militares, sobre todo, tenían como una de las principales obligaciones redactar informes prácticamente cada 6 meses de todos los avances que iban haciendo en las distintas obras. Esta documentación es una documentación ciertamente muy farragosa, tanto compleja de leer, sobre todo por la abundancia de tecnicismos, pero fíjese que es una documentación muy abundante y que permite documentar prácticamente lo que se está haciendo casi cada año. Esta documentación se conserva perfectamente en el Archivo General de Indias y también ocurre en el caso de Cartagena, pues al historiador le permite trazar una línea perfecta sobre el proceso constructivo y los distintos episodios históricos que se llevan a cabo en estos puertos, ¿no? Lógicamente, lo que quedaría sería completarlo con el trabajo de campo, saber lo que se conserva a nivel arquitectónico y, sobre todo, pues contextualizar todos esos episodios para poder crear un discurso histórico científico. Ese momento, profesor, coincide, si, digamos, pensando en un estudiante en la secundaria, ese periodo coincide con una cosa que se denomina de manera general como un periodo de reforma borbónica, ¿cierto? Como una serie de miradas sobre las colonias, una serie de intereses sobre, digamos, un proyecto político de la corona sobre los territorios en ese momento, la Nueva Granada, hoy Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, vamos, un territorio más bien extenso. ¿Cómo impacta, profesor, ese proyecto político o qué relación tiene ese proyecto político con el desarrollo arquitectónico en el virreinato? Fíjese que, bueno, con los países que usted ha nombrado, antiguas audiencias, excepto Venezuela, que era una capitanía general, correspondían hasta 1717, fecha en la que se funda el Virreinato de la Nueva Granada, correspondían a los territorios del antiguo Virreinato del Perú. Eran, por lo tanto, unos territorios que se incluían dentro de un virreinato mucho más extenso y, evidentemente, tras ese proceso de reforma borbónica, se produce la fundación de un nuevo virreinato, es decir, América
se vuelve a dividir, en este caso, en una tercera división mucho más pequeña, situada en el subcontinente sur, correspondiente a los países que usted acaba de nombrar. En este sentido, habría que contextualizar todo este tipo de reformas en los distintos acontecimientos históricos que tienen lugar después de la Guerra de Sucesión Española, sobre todo también a través de la firma del Tratado de Utrecht, donde se llevan a cabo toda una serie de reformas territoriales y geopolíticas. Pienso, por ejemplo, en la pérdida de Bélgica, por ejemplo, o el hecho de que se cedan otros territorios sobre todo a los ingleses, ¿no? En este sentido, la corona, para afianzar el nuevo poder virreinal establecido en una nueva capital, en este caso Santa Fe de Bogotá, utiliza la arquitectura y utiliza el arte como un medio de persuasión, como un medio de dar una cierta imagen de publicidad a toda una población local que debe conocer cómo se va a establecer, cómo se va a organizar ese nuevo virreinato. Y para ello se construyen toda una serie de edificios, piensen por ejemplo en edificios administrativos como pueden ser una aduana o edificios dedicados a la gobernación. Es a partir de este momento cuando se proponen todas las reformas que se llevarán a cabo en el 18 del Palacio Virreinal de Bogotá, tristemente desaparecido, o otras instituciones como puede ser la Casa de la Moneda o la Casa de Correos, que también se empiezan a desarrollar a partir de este momento. La corona, por tanto, va a delegar en el arte, va a delegar en la arquitectura la necesidad de crear una imagen de poder que permita justificar el hecho de esta nueva creación, de esta nueva fundación. Lógicamente, esto también se va a ver perfectamente en las fortificaciones, donde también va a haber algunos elementos, casos de las portadas, por ejemplo, algunos elementos que vayan en consonancia a esta idea, la idea de transmitir la imagen del poder a través del arte y la arquitectura. Para ello, los ingenieros y los arquitectos que se destinan a estos virreinatos, pues lógicamente tienen esta premisa a través de la cual pues desarrollarán todas sus obras. Es bien interesante que un proyecto arquitectónico y un proyecto asociado quizá a una idea del arte en la transmisión de un conjunto de ideas que vienen desde la corona sea realizada por ingenieros. Cuéntenos un poco cómo es ese tema allí. Las disciplinas quizá no estaban tan separadas en ese momento, o la formación que tenían los ingenieros se realizaba bajo un corpus particular. Cuéntenos un poco de eso. Fíjense, los ingenieros militares, a diferencia de lo que ocurre con los arquitectos, era un grupo de profesionales que, como ya he dicho, practicaban la arquitectura, practicaban otras disciplinas derivadas de la propia ingeniería y estaban vinculados muy estrechamente con la corona. Fíjese que desde el punto de vista organizativo, los ingenieros militares se vinculan a una institución nacional, que es el llamado Real Cuerpo de Ingenieros Militares, que es una institución que funda Felipe V en 1711, justo en ese proceso de reforma borbónica que va a derivar también en esta nueva organización. Para ello se tienen en cuenta toda una serie de preceptos ideados por un ingeniero flamenco, Jorge Próspero Berbón, que va a establecer una jerarquía entre los militares destinados sobre todo a trabajar en las obras de ingeniería y de fortificaciones. Desde este punto, los ingenieros se van a vincular muy estrechamente a la corona. Los ingenieros únicamente pueden trabajar en aquellos edificios que hayan sido financiados por la corona. De ahí la importancia de estos personajes. Unos personajes que además van a tener una formación muy precisa. Fíjense que en 1718, vinculado a ese Real Cuerpo de Ingenieros, se va a fundar la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, que después derivará también en las fundadas en Ceuta y en Orán. Unas academias en las que se va a programar un plan de estudio vinculado sobre todo al estudio de la matemática, de la geometría, de la trigonometría, toda una serie de disciplinas científicas que va a convertir a los ingenieros militares en personas verdaderamente expertas en el estudio de cargas, en el estudio de volúmenes, en el diseño, en el dibujo, y todo esto se va a ver reflejado sobre todo en su arquitectura. Igualmente van a estudiar a los grandes tratatistas de este momento, piensen por ejemplo en los ingenieros franceses, en los ingenieros flamencos, por citar algunos, al propio Vauban, a Sebastián Fernández de Medrano, al padre Tosca, toda una serie de teóricos que van a incrementar ese conocimiento, esa formación de los ingenieros que es verdaderamente elitista, en contra de una formación todavía gremial y un tanto retardataria que era la de los arquitectos o maestros de obras, ¿no? Es por ello por lo que los ingenieros aparecen siempre en las obras como un personal verdaderamente garante de que esos edificios fuesen a construirse de una manera perfecta y sobre todo acorde a los intereses o a los objetivos que se tenían para con ese proyecto.
¿Qué tan importante fue en el proceso de investigación, profesor, seguir de pronto la trayectoria de un ingeniero en particular o de dos ingenieros en particular? ¿Es posible en el registro de documentos que encontró como hacer una trazabilidad digamos, de los ejercicios que hicieron, de los edificios que construyeron? ¿Qué tan importante fue eso? ¿Y qué tan difícil fue? Para poder acceder a un desarrollo biográfico de un ingeniero militar, es decir, realizar una biografía de un ingeniero, una cuestión que en principio puede parecer un tanto antigua desde el punto de vista historiográfico, pero que puede permitir dar ciertas pautas para saber cómo se movía o poder utilizar estos datos con otros propósitos. Fíjense que los ingenieros, al pertenecer a este Real Cuerpo de Ingenieros, a esta institución nacional, a esta institución estatal, contaban con un expediente en el que se iba apuntando pues, los distintos ascensos y los distintos destinos a los que se enviaba en cada uno de los años. Afortunadamente, gran parte de estos expedientes se conservan en el Archivo General de Simancas, también en el Archivo Militar de Madrid o en el Archivo Militar de Segovia, archivos estatales, todos en distintas ciudades de España, y simplemente pues, sería cuestión de ir a ese archivo, pedir el expediente de tal ingeniero y aparece reflejado, como le digo, desde el año de nacimiento, todos los destinos, los distintos ascensos. Por lo tanto, realizar un recorrido biográfico por cada uno de estos ingenieros, en principio, es bastante asequible y bastante sencillo. Lo único que habría que hacer es contextualizar los distintos trabajos y proyectos. De hecho, en el Archivo General de India se conservan también los famosos pases a India, es decir, los documentos que los ingenieros firmaban para acceder a el pase hacia América, donde debían emplear pues, los distintos proyectos que se le encargasen, ¿no? Por lo tanto, realizar ese recorrido biográfico es bastante sencillo. Únicamente bastaría con tener la fortuna de que se conserve esa documentación en los archivos que le he citado. Sí. Ok. Y hay un punto en el que necesariamente habría que preguntarse, al menos de este lado del Atlántico, el acceso a instituciones de educación formal, de la cual podría egresarse con un título y como una especie de carrera, como la entendemos hoy. ¿Eso estaba vinculado o no estaba vinculado a... hoy decimos ascenso social, digamos, hoy decimos uno va a la universidad, hace unas cosas, luego se le ve como un camino hacia, entre comillas, hacia el progreso o ascenso social. En el caso de algunos de estos protagonistas, ¿podría pensarse lo mismo o eran jóvenes estudiantes que provenían de familias acaudaladas o cómo puede verse eso ahí, profesor? ¿O no es relevante pensarlo? Sí, no, es muy relevante. Es muy relevante porque... Okay. Conocer un poco la familia, el origen, ¿no?, de estos ingenieros, te puede dar idea, en primer lugar, de la formación. No es lo mismo que un ingeniero haya nacido en Francia o en Flandes y después trabaje para la corona española, no es lo mismo. E igualmente no es lo mismo que un ingeniero haya pertenecido a una familia de origen militar o que sea un ingeniero que no tuviese ningún tipo de vinculación paterna, sobre todo, con esta rama, ¿no? Nosotros, en el grupo de investigación en el que yo trabajo y yo en el caso del Virreinato de la Nueva Granada, la mayor parte de los ingenieros que hemos documentado, que trabajamos, es cierto que la mayoría de ellos son ingenieros que han tenido una vinculación familiar con la rama militar. La mayoría de ellos, sus padres, habían pertenecido a otras ramas, sobre todo muchos habían pertenecido a la rama de artillería, por lo que, en principio, la vocación ingenieril les viene simplemente por la tradición familiar de estos personajes. Pero no hay que olvidar que existen otros ingenieros que veían efectivamente en la incorporación al Real Cuerpo de Ingenieros y en el ascenso en cada uno de los grados una oportunidad perfecta para ascender también socialmente. Esta es una aspiración que, incluso todavía hoy se tiene en gran parte de la sociedad, por lo que en el siglo XVIII más aún, ¿no? Era una forma de poder ascender socialmente, de poder llegar a cargos de gobierno incluso. Esta es una de las disciplinas que también los ingenieros acceden dentro de su poliédrico currículum, también podían acceder a cargos gubernamentales y por lo tanto los ingenieros por lo general, eran personas con bastante ambición de poder. Y sobre todo, fíjense que también en esta pregunta me sirve para traerle al hilo una problemática que también va a surgir en América, que son aquellos ingenieros que naciendo en América, es decir, ingenieros de origen americano, quieren acceder al Real Cuerpo de Ingenieros Españoles. Es decir, serían pues unos ingenieros criollos o algo así, ¿no? Sí. Por lo tanto, es una oportunidad perfecta para
todavía más, vincularse a una institución española, una institución vinculada a la corona española y, en definitiva, poder ascender también socialmente. Es decir, también es una problemática social, no solo desde el punto de vista artístico o arquitectónico, sino también se puede estudiar este caso desde el punto de vista social, ¿no? Como un ingeniero criollo nacido en América pretende vincularse a una institución supranacional o una institución vinculada sobre todo a la corona española. Este es el caso, por ejemplo, de Antonio de Narváez y la Torre, un ingeniero que después terminará siendo gobernador de Santa Marta. Él nace en Cartagena de Indias y, bueno, a través de una serie de expedientes y de una serie de avales que le firman pues una serie de documentos, ingenieros como por ejemplo Lorenzo de Solís o Antonio de Arévalo, avalan el que este personaje, nacido en Cartagena de Indias, pueda vincularse al Real Cuerpo de Ingenieros Españoles. Por lo tanto, es otro caso que nos habla también de la complejidad de este cuerpo y sobre todo de la heterogeneidad de todos estos personajes, ¿no? Eran personajes de distintos orígenes que veían en esta incorporación pues una posibilidad de ascender socialmente, claro. Imagino que en este caso digamos, sí, un ingeniero criollo tuvo que haber tenido sin duda alguna múltiples dificultades y debió haber acreditado. Corríjame, en ese caso estamos hablando eran certificados de limpieza de sangre, ¿no? O algo así, que tenían que acreditar un número de generaciones o, digamos, como precisiones respecto de su linaje, aparte de recomendaciones puntuales de personajes que es correcto decir que pertenecían al gremio. Sí, bueno, de aquí, en este caso no es tanto hacer este tipo de certificados o este tipo de cuestiones. Lo único que se requería por parte del Real Cuerpo era que el cadete, el aspirante criollo, pudiese argumentar, pudiese justificar que pertenecía a una familia que había sido vinculada o que estaba vinculada a la actividad militar. Y por otra parte, debía presentar 2 informes de ingenieros ya vinculados al Real Cuerpo, que estaban trabajando, en este caso en América, que le permitiesen justificar el hecho de que pudiese ingresar en el Real Cuerpo de Ingenieros. Por lo tanto, con esos 3 requisitos, 2 informes y esta tradición de vinculación a la milicia por parte de su familia, este aspirante criollo podía acceder al Real Cuerpo siempre y cuando, lógicamente, obtuviese la aprobación del ingeniero general de ese momento. Le insisto que probablemente el caso que más conozco, porque así, bueno, pues lo he podido documentar y estudiar, es el caso de Antonio de Narváez, un ingeniero que desde Cartagena de Indias pretende acceder al Real Cuerpo y lo hace gracias a los informes que firman los ingenieros Antonio de Arévalo y Lorenzo de Solís, ¿no? Y, bueno, pues es un caso excepcional, como digo, dentro de este ámbito y que, como digo, quizás dificulta mucho más el entender, ¿no? Desde el punto de vista social, cómo funcionaban estos militares en América, ¿no? Fíjese que también me gustaría, bueno, pues traer al tanto otra cuestión. Aquellos ingenieros que ya a principios del siglo XIX ayudan, perteneciendo, como digo, al Real Cuerpo de Ingenieros, en principio ingenieros que obedecen bueno, pues, su misión o cargo a la corona española, ayudan curiosamente a que se produzcan las primeras independencias y las primeras sublevaciones por parte de, en este caso, los famosos mártires de Cartagena de Indias. Uno de los personajes que lleva a cabo esas primeras revueltas en contra de la autoridad local es Manuel de Anguiano, un ingeniero militar español que ayuda a esos bueno, famosos mártires de Cartagena de Indias a que se produzca la independencia de la ciudad. Puede sonar como una contradicción, pero también ayuda a explicar pues, un poco la complejidad social que hay por parte de estos militares, ¿no? Y que suman también a un caso muy curioso de ingeniero militar que parece que lucha en contra del poder establecido. Profesor, metámonos un poco en la catedral, saliendo de Cartagena y volviendo a Santa Marta. Ese proceso, digamos, la administración colonial no era, digamos, no era una institución muy ágil, ¿no? Digamos, había procesos largos, había temas de aprobación, había temas de certificación. Entonces, metámonos un poco en cómo ese tipo de administración, los instrumentos y las instituciones destinadas por la corona para la administración de los recursos y, en este caso, un proceso de construcción importante como el de una catedral. ¿Cómo fue eso? Metámonos de pronto un poco más en la minucia de la historia de la catedral. Pues fíjese, si para cualquier tipo de construcción que se hacía al otro lado del Atlántico, en América, bueno, pues la dificultad desde el punto de vista administrativo no solo aumentaba por
por la distancia. También, bueno, pues se aumentaba porque la corte no podía hacerse cargo de primera mano de lo que allí se estaba haciendo, ¿no? Por lo tanto, era necesario delegar en otros responsables que con la misma autoridad que tenía la corte pudiesen tomar decisiones en función de lo que se fuese desarrollando en los distintos episodios. En el caso de una catedral, habría que sumarle también a esta autoridad, digamos, civil que he descrito, habría que sumarle también el que la autoridad religiosa, el obispo, también tenía voz y voto, también tenía algo que decir en ese tipo de proyectos. Por lo tanto, desde el punto de vista administrativo, construir una catedral es una cuestión todavía mucho más compleja que el hecho de construir un edificio, digamos, civil. En este caso, en la complejidad, sobre todo mayor, que viene en el caso de la Catedral de Santa Marta es la falta de financiación. Había una falta de financiación evidente. Son muchos los proyectos que se presentan desde prácticamente principios del siglo XVIII. Recuerdo, por ejemplo, bueno, el episodio del obispo Araúz, constantemente escribiendo a la corte e incluso contratando a distintos ingenieros o vinculando a distintos ingenieros a las obras de la catedral para que pudiesen finalizarla, y sobre todo la intención que tienen los obispos por ceñirse al proyecto que estaban presentando estos ingenieros militares, que desde la corte continuamente los remodelaban, sobre todo para mejorar el presupuesto y sobre todo para permitir la financiación del proyecto definitivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la principal dificultad que tuvo la construcción de la Catedral de Santa Marta, por un lado, fue la falta de un proyecto único. Si se hubiese realizado un proyecto único desde el principio y sin tantas modificaciones como tuvo en el siglo XVIII, se podría haber llevado a cabo pues, un proyecto mucho más solvente. Y, por otra parte, la falta precisamente de financiación. Recordemos que Santa Marta, a pesar de ser un puerto muy importante, era un puerto todavía secundario, si se compara con el caso de Cartagena de Indias, y la mayoría de los fondos destinados para la Audiencia de Santa Fe iban sobre todo para la capital, para Santa Fe de Bogotá, y sobre todo también para defender y sobre todo para fortificar Cartagena de Indias. Piensen igualmente los distintos inconvenientes desde el punto de vista de ataques, batallas, etcétera, que tienen lugar en toda la costa de Colombia durante el siglo XVIII. Esto hace que en Santa Marta haya otras prioridades constructivas por encima de la catedral. Es decir, se prefiere destinar dinero a las fortificaciones o a la defensa del territorio o a la construcción de infraestructuras que a la construcción de una catedral, puesto que en principio esto no iba a repercutir positivamente en acabar el sistema de defensa del puerto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, muy resumidamente, estas son las principales cuestiones que dificultaron la construcción de la Catedral de Santa Marta, que, como digo, tiene un proceso de construcción larguísimo que bueno, yo he intentado documentar en algunos de sus episodios en el texto que publico en la revista y que sobre todo se basa en eso, ¿no? en la acumulación de diferentes proyectos constructivos, algunos de ellos contradictorios, y en la falta de financiación por parte de las dos instituciones principales. Profesor, al cierre de ese proceso de escritura, ¿le queda la sensación de que quedan preguntas abiertas? O sea, ¿qué vetas de investigación encuentra como con más precisión en el desarrollo, quizá tanto del edificio como de la ciudad? Cuéntenos allí como qué preguntas le quedaron de pronto por resolver o qué líneas de investigación pudo identificar en todo este proceso de estudio. Fíjese que la principal línea de investigación que yo me planteo cuando abordo el estudio de la Catedral de Santa Marta no es estudiar este caso en particular, sino es empezar el análisis de un caso para poder completar el estudio de la arquitectura religiosa de toda la Nueva Granada. Es curioso que no haya un manual, que no haya un libro, que no haya un estudio amplio que nos permita comprender el desarrollo, el proceso de construcción de proyectos sobre esta temática en todo el virreinato y, si me apura, en la propia Colombia. Los estudios que hay son muy sucintos, hay ciertamente algunas aportaciones sobre este tema, algunas de profesores pues, muy famosos también de la Universidad Colombiana, pero no creo que haya todavía un manual, no creo que haya todavía un texto que permita analizar y comprender el desarrollo de la arquitectura religiosa colombiana, sobre todo en función del desarrollo de los distintos estilos y de la evolución de la arquitectura española y europea, ¿no? Por lo tanto, permitir relacionar lo que está ocurriendo allí con lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico. Y digo esto porque se están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, en escultura, por ejemplo, en el estudio de otras artes, también en pintura.
donde se están estudiando la vinculación que tiene la pintura colombiana de época sobre todo virreinal con la pintura europea o con la escultura europea. Se están haciendo este tipo de actividades, este tipo de análisis en otras artes y considero que en la arquitectura religiosa todavía es un vacío que se tendría que rellenar o cumplimentar, ¿no? Por lo tanto, mi acercamiento a este caso es simplemente para dar un primer paso a este estudio quizás mucho más amplio, que bueno, es un proyecto de futuro y creo que sería una línea de investigación muy interesante, ¿no? Y por otra parte, en el caso concreto de la ciudad de Santa Marta, como le digo, apenas hay aportaciones sobre lo que sería la historia del arte o la historia de la arquitectura de esta ciudad. Algunas aportaciones muy livianas, recuerdo los textos, por ejemplo, del profesor Hernández Ospino o los textos ya citados del profesor Zapatero, que tratan episodios muy concretos de la ciudad, pero no existe tampoco una monografía que nos permita conocer el desarrollo de la arquitectura samaria, ni siquiera su urbanismo, el cual se conserva perfectamente ese tipo de calles ortogonales, como ocurre también en La Candelaria, por ejemplo, en Bogotá, o como ocurre también en Cartagena, en algunos lugares, que nos permitan también comprender el desarrollo del urbanismo en Santa Marta, relacionándolo pues, con otras ciudades colombianas, ¿no? Es decir, creo que Santa Marta, quizás por pecar los historiadores de dedicarse demasiado a Cartagena de Indias, es una ciudad que ha pasado un tanto desapercibida, sobre todo para el estudio de la comunidad académica, ¿no? O sea, ahí te verás un programa enorme de tareas, Sí. digamos, un conjunto enorme de tareas a desarrollar. Profesor, cuénteme, en su experiencia en este momento en la edición científica del volumen nuevo de Fronteras de la Historia, ¿podemos encontrar algo desarrollando algunos de estos temas o de pronto el número de la revista responde a otros intereses? O cuéntenos cómo ha sido esa experiencia también. Bueno, precisamente el interés por crear un número monográfico que permita relacionar la historia de Colombia con todo el Mar Caribe viene lógicamente dado por algunas de las últimas líneas de investigación que se están desarrollando en las comunidades universitarias, no solo europeas, sino también americanas. Y es el hecho de empezar a dejar de lado quizás estudios mucho más locales, estudios que simplemente se preocupen por documentar el proceso constructivo de algún edificio o algún proceso histórico, social o político, para intentar poner en relación esos procesos locales con lo que ocurre en otros países, creando un discurso mucho más general, mucho más global, si se quiere. Por lo tanto, el interés de este número es poner a Colombia en conexión con las problemáticas que ocurren en otros puntos del Caribe. Problemáticas que no son ajenas, sin lugar a dudas, a la historia colombiana. Colombia comparte muchos episodios históricos con países cercanos, Panamá, Cuba, República Dominicana, las Antillas, México, y por lo tanto el interés de este número es que los historiadores puedan abandonar, como digo, esos estudios quizás mucho más locales para poder empezar a poner a Colombia en conexión con las ocurrencias históricas de otros puntos del Caribe. Es un número que está abierto no solo a historiadores, sino también a historiadores del arte, que permitan bueno, pues realizar estudios sobre las principales disciplinas artísticas y sobre todo que permitan también conectar lo que ocurre en las distintas ciudades de Colombia con otros puntos del Caribe. Desde el punto de vista, por ejemplo, arquitectónico, estamos hablando de la Catedral de Santa Marta, por ejemplo, entender cómo se desarrolla la arquitectura academicista, la arquitectura de los ingenieros militares también, por ejemplo, no solo en Colombia, sino estudiarlo en relación con otros ejemplos del Caribe, o cómo se desarrollan determinados sistemas de defensa, no solo en Colombia, sino en otros puntos del Caribe, o estudiar lo que ocurre, por ejemplo, con distintas tribus que están campando en los entornos del Darién o de la Guajira, y cómo van desde el actual Panamá, la actual Colombia, los distintos procesos sociales que también ocurren en distintos países. Es decir, poner en conexión el foco colombiano con lo que ocurre en otros países que existen pues, unos paralelismos que considero verdaderamente interesantes y de los que espero que salgan textos muy enriquecedores y que nos alumbren sobre algunos de estos problemas. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, tarde en Sevilla. Muchas gracias por también aceptar la invitación a editar un número de una revista como Fronteras de la Historia, que no es sencillo. Digamos, allí, aparte de todos estos requisitos formales que toca cumplir, pues, digamos, ocuparse de ver un tema de manera tan general y gestionar artículos, contactar a los autores, nunca es un ejercicio muy, muy fácil. Para quienes nos ven en la mañana, para quienes están viendo esta primera charla,
Con el grupo de comunicaciones del instituto vamos a procurar dejar todos los recursos a mano. La revista Fronteras de la Historia es una revista en acceso abierto, entonces el artículo del que hablamos particularmente hoy, así como otros textos que se ocupan de episodios particulares de la historia del país, están disponibles en línea en acceso gratuito. Entonces se pueden descargar, se pueden consultar y pues bueno, profesor, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos en contacto en lo que toca el proceso editorial. Muy bien, muchas gracias. Yo simplemente agradecerle que hayáis contado conmigo y efectivamente estamos en contacto y aprovecho la ocasión para invitar a bueno, todos los miembros de la comunidad universitaria e investigadora que se animen a escribir y que participen en ese número. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes desde Sevilla, buenos días desde Colombia.